Familia, bienvenidos. Pero en medio de todas nuestras peticiones, intereses que le presentamos a Dios, también es muy necesario. Nuestra actitud determina muchas cosas en nuestra vida. En el versículo 4 de Daniel 6 dice: entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban algún motivo para acusar a Daniel en lo referente al reino, pero no pudieron hallar motivo alguno ni falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta para meterlo en problemas. Entonces se inventaron una estrategia. Dice el versículo 10 de Daniel 6: cuando Daniel supo que la escritura estaba firmada, regresó a su casa, y en su aposento alto, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces ese día y oró y dio gracias delante de Dios, como solía hacerlo desde tiempos antiguos. Aquí vemos a Daniel enfrentando una prueba de su lealtad a Dios o a su rey. Bueno, él era un súbdito leal del rey, pero sabía que Dios merecía mayor atención. Entonces Daniel oró y dio gracias a Dios, aún en circunstancias difíciles, y no permitió que aquel decreto cambiara sus acciones. Él continuó orando. De paso, tenía un patrón para su oración. O era solo una súplica pidiendo cosas a Dios, insistir que es Dios. Y a su vez para Dios es un elogio que un hombre con las características de Daniel le sirva. Sí, Daniel era el siervo del Dios viviente. Y con todos estos atributos y con todas estos alcances y con todo este nivel espiritual, Daniel sigue siendo espíritu que depende de Dios, un espíritu que busca a Dios, que anhela a Dios, un espíritu acompañado de una magnífica actitud en el trabajo, en las labores, en la vida personal. Padre, tantas cosas que dependen de nuestra actitud, de la manera como asumimos la vida en medio de circunstancias extremas, como las que vivió Daniel. Te alabo, Dios, y te doy gracias.